Buenos días a todos y todas. En nombre de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACNU, les damos la más cordial bienvenida al seminario Participación de las Niñeces y Adolescencias en el Proceso Constituyente, que desarrollamos con motivo de cumplir este 2021 30 años de vida institucional. En primer lugar, y junto con agradecer su valiosa presencia, queremos dejar con ustedes a Osvaldo Torres Gutiérrez, fundador y director ejecutivo de ACNU desde 1990 hasta el año 2013, quien nos compartirá unas palabras. En este 30 aniversario de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, quería felicitar a todas y todos quienes continúan haciendo la labor de protección, promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes desde esta querida institución. La fundación de la ACNU en 1991 respondió a la necesidad de construir una herramienta de las organizaciones de la sociedad civil para promover la implementación de la Convención de Derechos del Niño en Chile, que había sido firmada en 1990 y donde nos habíamos movilizado un conjunto de organizaciones coordinadas por la protección de los derechos de los niños, que era el GAN, el Grupo de Acción Nacional. Los proyectos que hemos desarrollado siempre propusieron la incidencia de las políticas públicas transformadoras de las condiciones de asistencialidad, de subsidiariedad, de beneficencia que implementaban tradicionalmente muchas de las organizaciones que no consideraban adecuadamente el lugar que tenían los niños y niñas en el desarrollo de sus propias capacidades y de una institucionalidad que más bien los trataba como objetos más que como sujetos de derecho. También buscamos mantener una independencia de los fondos públicos, accedimos a varios fondos, pero nunca buscamos depender totalmente de ellos porque siempre mantuvimos una línea de autonomía e independencia, de una mirada crítica, reflexiva, que se reflejaba permanentemente en publicaciones y ediciones que sacábamos con mucho cariño y con mucha profundidad para intentar aportar un cambio desde la sociedad civil para que el Estado escuchara, cosa que por supuesto escuchó muy poco. También buscamos siempre estas perspectivas innovadoras y participativas, no solo de niños y niñas, sino que también de actores locales, la familia y aquellos actores relevantes que son corresponsables de la protección y garantía de los derechos. Somos un organismo asociado a la Federación Mundial de Asociaciones Pro Naciones Unidas, nacida junto con Naciones Unidas en 1945. ACNU tiene 30 años de trayectoria en la implementación de proyectos con enfoque de derechos humanos, como sello institucional y énfasis en derechos de la niñez y juventud. A continuación les dejamos con un video que da cuenta de parte de nuestra historia, logros, hitos y objetivos cumplidos en estos 30 años. Nacimos en 1991 como un organismo asociado de Naciones Unidas y en noviembre de este año cumplimos 30 años implementando proyectos e instancias de promoción y participación de niños, niñas y adolescentes bajo una mirada de enfoque de derechos humanos como sello institucional que nos determina desde entonces. Un trabajo que ha sido realizado a través de más de 500 proyectos ejecutados en este periodo, de la mano de profesionales altamente capacitados, en diferentes ámbitos como gestión del conocimiento, gestión integral del riesgo de desastres y de incidencia política, además de un trabajo directo con niños, niñas y adolescentes, sus familias, gobiernos locales, servicios públicos y privados, que nos ha permitido desarrollar metodologías, modelos y herramientas únicas en ámbitos como formación de garantes, formación de formadores y formadoras,
asesorías técnicas y elaboración participativa de políticas institucionales de protección de infancia y juventud, además de campañas, tanto a nivel nacional como internacional. Desde un principio nuestro desafío fue constituirnos como una institución de la sociedad civil, cuyo sentido fuese apoyar la generación de las condiciones necesarias para que todo niño, niña y adolescente que habite Chile pueda ejercer plenamente sus derechos. Esto ha implicado un trabajo enorme en la incidencia política para promover tanto leyes como políticas públicas en temas de infancia. Una vez que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 1990. Respeten los derechos del niño, no tendremos nosotros que hacernos respetar. Derecho a tener padre y madre, el derecho a... En la primera década, desde 1991 a 2001, nuestro gran desafío fue instalar a nivel local y escolar la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes como una nueva forma de mirar las relaciones entre este grupo de la población y el mundo adulto, e ir generando desde esta perspectiva que los adultos y adultas e instituciones del Estado asumieran su rol de garantes. Y desde esa perspectiva, uno de nuestros primeros proyectos fue el Teléfono al Habla, instancia inédita en el país y que apoyó directamente a niños, niñas y adolescentes y sus familias a través de la ayuda telefónica con un equipo de profesionales capacitados para ello, mediante un diálogo abierto, horizontal y afectivo. También comenzamos a trabajar fuertemente las políticas locales de infancia con los municipios y así potenciar la participación infanto-juvenil. Este proyecto fue conocido como Redes de Infancia y Adolescencia, RIA, propuesta original de gestión municipal que contempló la participación activa de instituciones y organizaciones sociales, comunales, en la creación de un sistema de apoyo al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, para así crear redes institucionales y comunitarias capaces de generar instancias de protección y promoción de los derechos de este grupo de la población en más de 90 municipios. Otro proceso que intencionamos en esta década fue la generación de distintos tipos de manuales para los diversos actores de la comunidad educativa. Trabajamos así con el Ministerio de Educación, desde una perspectiva de promoción de derechos, más que de intervención directa. Manuales para la convivencia escolar, para el desarrollo de centros de estudiantes, centros de padres, madres y apoderados y apoderadas. Finalmente, desarrollamos instancias orientadas a facilitar habilidades sociales de este grupo de la población para el manejo de sus conflictos en el ámbito escolar de manera activa y protagónica a través de la instalación de la mediación escolar. En la década del 2001 al 2011 empezamos a perder el apoyo internacional para la generación de proyectos, por lo que comenzamos a buscar la colaboración del Estado y para ello generamos vínculos fundamentalmente con el Servicio Nacional de Menores, que era la instancia que financiaba el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes. Así, en este periodo comienzan a desarrollarse los programas de representación jurídica, especializados en niños, niñas en situación de calle, y los programas para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel territorial, conocidos como SIG, entre otros. A partir del 2007 iniciamos un proceso importante en proyectos con niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente hombres en conflicto con la ley, desde la perspectiva del apoyo educacional. También potenciamos el trabajo orientado a fortalecer el rol de la sociedad civil y desde ahí fuimos fundadores de la Red de ONGs de Infancia y Juventud en el 2002, del Foro por el Derecho a la Educación el 2003 y pasamos a ser miembros activos de Acción, el Mercosur Educativo, Red Propone y conseguimos el apoyo de la Fundación Ford y de la Fundación para las Juventudes, entre otros. Finalmente, y a partir del 2010 y hasta el día de hoy, se han abierto algunas líneas de intervención, como la de gestión del riesgo y desastre, producto del terremoto del 2010, lo que implicó un importante desafío a nivel local, además de generar redes de trabajo con UNICEF y Save the Children en varios municipios, en la perspectiva de generar espacios seguros y amigables para niños, niñas y adolescentes en situaciones de catástrofe.
Por otra parte, iniciamos un fuerte trabajo en la formación de garantes de derechos humanos a nivel de funcionarios y funcionarias del Estado. De esta manera, hemos trabajado con diferentes ministerios, como el del Interior, Educación, Superintendencia, Registro Civil, Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de Deportes, capacitando a diversos funcionarios y funcionarias en su rol de garantes en sus prácticas laborales. Asimismo, ingresamos a la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil y fortalecimos el trabajo con instituciones como Nokia y UNESCO, de modo de ir generando lazos internacionales relevantes. En estos 30 años hemos intervenido y capacitado a más de 20.000 profesionales, docentes y familias en diversas instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y comunidad, a través de diversos proyectos de intervención, cursos de especialización, diplomados de niñez y políticas públicas, trauma complejo, junto con otras experiencias de formación. Además, contamos con una gran cantidad de publicaciones y somos organismo consultor y expositor en diversos seminarios nacionales e internacionales en temas de infancia y enfoque de derechos humanos, junto con ser parte del Bloque por la Infancia, donde trabajamos con más de 150 organizaciones de la sociedad civil. Nuestro propósito en los años que vienen es seguir trabajando para que todo niño, niña y adolescente que habite Chile sea considerado como sujeto de derechos y que esto quede estipulado en la nueva Constitución, además de promover la existencia de un sistema integral de protección de los derechos de la niñez en nuestro país. Fue constituirnos en una institución de la sociedad civil cuyo sentido fuese luchar por la generación de las condiciones necesarias para que todo niño, niña y adolescente que habite Chile pueda ejercer plenamente sus derechos. Hoy nuestro propósito es seguir trabajando para que todo niño, niña y adolescente que habite Chile sea considerado como sujeto de derechos y que esto quede estipulado en la nueva Constitución. Este es el motivo por el que hoy además nos convocamos. Y para hablar sobre la participación de niños, niñas y adolescentes y su rol en el proceso constituyente, hemos querido invitar a diversos actores para generar un diálogo y abrir la conversación. Dejo con ustedes a quien moderará esta instancia y que nos dará la bienvenida a este seminario. Francis Valverde Mosquera, directora ejecutiva de ASHNO. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, Malucha. Bueno, ya estamos, ¿no es cierto?, en el momento de poder conversar sobre este tema. Estamos muy, muy contentos y contentas de estar celebrando con ustedes, todos los que están participando en el webinario y los invitados, ¿no es cierto?, que tenemos. Cumplir 30 años no es algo sencillo, ¿ya? Para una institución como la nuestra, que es una ONG, ¿no es cierto?, es una gran responsabilidad también y una alegría, ¿no? Y para poder conversar sobre el tema de la participación de las niñeces y juventudes y adolescencia en la temática del proceso constituyente, hemos invitado a 4 personalidades que nos parecen muy relevantes conocer su opinión. Vamos a iniciar la conversación pidiéndole a cada una de ellas que nos conteste una pregunta en una primera vuelta de 5 minutos. Paralelamente, les va a aparecer a ustedes en el chat el Mentimeter para que puedan responder la misma pregunta que le vamos a ir haciendo a cada uno de los panelistas, de modo tal que ustedes puedan participar también directamente en este proceso. Vamos a comenzar con el senador Juan Ignacio Latorre. Juan Ignacio Latorre es senador por la región de Valparaíso, de Revolución Democrática. Es presidente de la Comisión Especial de Infancia del Senado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Es psicólogo y académico. Juan Ignacio, ¿cuáles crees tú son los nudos críticos de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el actual proceso constituyente? Tus 5 minutos.
Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar, felicitar el trabajo ya de 30 años de ACHNU y de cómo la sociedad civil se involucra proactivamente en la defensa, la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile. Así que agradecer ese trabajo y felicitarles también por esta conmemoración de aniversario y agradecer también la instancia para compartir y reflexionar un momento. A ver, yendo a la pregunta, yo creo que los nudos críticos son varios. Uno, en primer lugar, quisiera decir que, claro, no hay un mecanismo de participación, del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente vinculante, ¿no? No existe ese mecanismo formal. Sí existe un reglamento que promueve la participación popular en general, la participación ciudadana, pero no hay algo vinculante sobre niños, niñas y adolescentes. Ahí hay un nudo crítico. Ciertamente, bueno, es parte del órgano constituyente, son todos y todas adultos, ¿no? Entonces, hay un peligro, que tiene que ver con un desafío cultural, a mi modo de ver, de que se repliquen dinámicas adultocéntricas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema en general, porque creo que el sistema político en general, por más abierto a la ciudadanía, por más que el órgano constituyente creo que es muy potente el que sea paritario, con escaños reservados para pueblos originarios, con independientes, que hay una diversidad muy rica en el órgano constituyente que yo valoro positivamente y tengo esperanza en él, en este proceso. Pero hay un riesgo de que por una cuestión cultural y de inercia cultural termine reproduciendo dinámicas adultocéntricas, ¿no? En la construcción de la nueva constitución. Entonces yo creo que ahí hay una primera alerta eh, y que tiene que ver con cómo el órgano constituyente busca las maneras proactivas de escuchar las voces de niños, niñas y adolescentes y de manera, ¿no? de incorporarlas como algo central. Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay recomendaciones del sistema internacional de derechos humanos, de cómo se debe concretar y aterrizar el derecho a la participación, que yo creo que es muy, muy importante, sobre todo esto es algo estudiado a nivel internacional, de cómo la sociedad en el fondo supera esta dinámica adultocéntrica, por un lado, y por otro, cómo va construyendo eh, los mecanismos, las instituciones, para que efectivamente los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derecho, ¿no? Y no solo objetos de protección, digamos, ¿no? Que por más buena intención que tenga el mundo adulto de proteger, de tutelar, de reparar incluso el daño a la infancia y adolescencia vulnerada en sus derechos, etc., muchas veces termina reproduciendo esta lógica más bien asistencialista, paternalista, ¿no? Como de objeto de protección y no sujeto de derecho. Yo creo que ahí tenemos un desafío que, insisto, es cultural, pero también es político, es de mecanismos concretos, es de aterrizaje concreto, ¿no? Entonces, yo diría por ahí, como para empezar una primera vuelta, como reconocer algunos nudos críticos y oportunidades. Por ahí lo dejo. Juan Inés. Claramente el adultocentrismo, que es un elemento cultural que nos marca, ¿no? A todos y todas, por una parte, y por otra parte, ¿no es cierto?, la no existencia todavía de una comprensión por parte de todos nosotras y nosotros y de las instituciones de que los niños y niñas son sujetos de derecho y no objetos de protección, como tú bien planteas. Nancy, a ti te voy a pedir que continuemos. Nancy Yáñez, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es abogada y doctora en Derecho de la Universidad, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y especialista en Derechos Indígenas y Conflictos Socioambientales. Esta es la parte resumida de su currículum, ¿no? Porque tiene un largo currículum que yo me permití recortar para efectos de la presentación actual, pero me pareció que eran elementos claves, ¿no?
Nancy, es reconocida tu trayectoria como una defensora de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y del medio ambiente en nuestro país, en cortes interamericanas y todo ello. El desafío que tenemos en este proceso constituyente es cómo vamos reconociendo a los pueblos originarios en este momento histórico que estamos viviendo. ¿Cuál crees tú serían los mecanismos que debieran existir para que todo niño y niña indígena pudiera participar de manera efectiva en el proceso constituyente? Bueno, muchísimas gracias, Franci. Me voy a permitir compartir una pequeña presentación más bien para mantenerme dentro de los 5 minutos. Se ve ahí, ¿no? Sin problema. Entonces voy a bajar esto aquí. Denme un segundito. Yo quisiera, retomando lo que se señaló en la presentación anterior, ¿no? Un punto de partida esencial es concebir la niñez y la adolescencia como sujeto de derecho político, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes son sin lugar a duda sujetos plenos de derecho, lo que supone evidentemente el reconocimiento de su autonomía y de sus derechos políticos. Y por eso me parece relevante que una reflexión en torno a los derechos de los pueblos indígenas se centre precisamente en los derechos políticos que le asiste a los niños pertenecientes a pueblos originarios, precisamente para expresar sus opiniones, para garantizar la libertad de su pensamiento y su libertad de asociación en la promoción de sus intereses individuales y colectivos. Y aquí hay un punto que es central, porque evidentemente en el ejercicio de los derechos políticos de los niños indígenas está el reconocimiento del derecho colectivo de sus pueblos a la libre determinación, como base fundamental para que los niños, niñas y adolescentes indígenas puedan desarrollarse en el seno de su cultura y con pleno respeto a sus identidades, ¿no? Por eso es que es tan relevante reconocer el derecho de los niños y niñas indígenas a la a sus derechos políticos, pero en particular a la libertad de asociación que nos reconoce la Convención de Derechos del Niño, en la medida de que este derecho se ejerce en el marco de la libre determinación de su pueblo y sus instituciones representativas. Hago énfasis en esto porque evidentemente si hay un problema que hoy día enfrenta la niñez y adolescencia indígena en nuestro país es la criminalización de la protesta social y del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que ha gravitado, impactado de manera diferenciada en las niñeces indígenas. Yo quiero poner sobre la mesa algunos casos paradigmáticos que dan cuenta de la situación que hoy día están enfrentando las niñeces y adolescencias indígenas en nuestro país. Fíjense que el 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a Chile por las agresiones que sufren en un operativo policial niños y niñas indígenas pertenecientes a la comunidad mapuche Ignacio Queipula en Temucuicui. Como constata la Comisión Interamericana, produjo un desalojo violento, resultando herido el niño AM, que recibió un perdigón en la pierna. 12 personas habrían sido detenidas, dentro de ellos 3 niñas menores de 12 años. La información disponible indica que las 3 niñas habían sido conducidas a la localidad de Coyipulli en un bus policial, donde sufrieron vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de Carabineros. Posteriormente, presuntos miembros de Carabineros habrían disparado contra un grupo de personas que esperaban a quienes habían concurrido a certificar lesiones. Como resultado de estas acciones, el niño FM de 12 años resultó con perdigones en la columna y el niño FL de 16 años en una pierna. La comisión cuenta con antecedentes de otros operativos policiales que habrían resultado con niños y niñas heridos. Uno de los casos es de la comunidad también en Temucuicui y en Rufue en similares circunstancias. Pero además constatamos el asesinato de 3 niños en el contexto del denominado conflicto mapuche.
El primero de ellos, el joven Alex Lemun, adolescente de 17 años, durante la ocupación del Fondo Santa Elisa. El niño Zenén Díaz Necul, atropellado por un camión forestal, 17 años, en el contexto de un corte de ruta en la Panamericana 5 Sur. Y el niño José Gerardo Buenante, desaparecido hasta la fecha. El día 3 de septiembre del 2005, teniendo 16 años de edad, fue subido a un radiopatrulla. Está identificado, radiopatrulla número 1375, perteneciente a la 5ª Comisaría de Puerto Montt, en plena avenida Vicuña Maquena. Desde entonces hasta ahora se desconoce su paradero. Él es uno de los detenidos desaparecidos de democracia. O sea, lo que estamos observando, como pueden ver, esto es solo una muestra, ¿no?, de la situación que experimenta la niñez indígena en nuestro país. La jurisprudencia interamericana ha avanzado en distintos frentes. Yo quiero, en honor, en definitiva, al tiempo, traer a colación fundamentalmente la jurisprudencia más relevante en tema de pueblos indígenas, porque nos ilustra sobre los mecanismos específicamente que deben ser considerados en el contexto de un debate constitucional para el reconocimiento de los derechos de los niños indígenas y en particular, además, para el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en el contexto de graves violaciones de sus derechos humanos que se han vivido durante la historia republicana de este país. En el caso Aloe Boetoe, se trata precisamente de un caso de agresión contra un pueblo indígena donde una de las víctimas es un niño de 15 años, ¿no? Y este es un caso que hace énfasis, ¿no?, que hace énfasis precisamente en la obligación del Estado de proteger a la niñez indígena, particularmente proveniente de grupos vulnerables. Contiene un reconocimiento explícito a la estructura familiar que es propia del pueblo Saramaca y que obliga entonces a proteger esas estructuras institucionales para darle el debido resguardo a los niños indígenas y también para configurar el principio del interés superior del niño, ¿no? Esto adquiere particular importancia en los procesos de institucionalización de niños indígenas que están sobre representados en las instituciones de protección. Hay una serie de otros casos que dan cuenta, por ejemplo, el caso de la masacre Plan de Sánchez con Guatemala, da cuenta precisamente de actos de violencia sexual contra niñas indígenas, entre otros, dando cuenta que la agresión sexual constituye tortura en estos contextos, ¿no? Por otro lado, hay una serie de casos, y ahí ustedes lo pueden ver, Moiguana con Surinam, Yaquiaxa con Paraguay, Sahuayamaxa con Paraguay, etcétera. Con esto voy cerrando, que dan cuenta precisamente del derecho que tiene la niñez indígena a desarrollarse en el seno de su cultura y por lo tanto la importancia del reconocimiento de los derechos territoriales de sus pueblos. Entonces, evidentemente, estos son puntos esenciales a la hora de hablar de los mecanismos a través de los cuales la Convención Constitucional debe hacerse cargo de esta problemática. Uno, del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Dos, de garantizar la integridad de las culturas indígenas como parte del derecho que tienen los niños y niñas indígenas a, en definitiva, ¿no?, a expresar los derechos y niños indígenas a la cultura y en particular la garantía también de los derechos políticos. Con eso me reservo para la segunda vuelta, que dice en relación fundamentalmente a cómo se garantiza una participación incidente de los niños indígenas en los asuntos que les competen. Muchas gracias, Nancy. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero estamos bien. El tema es extremadamente relevante en este momento en nuestro país. Creo que el hecho de que tengamos un proceso constituyente, ¿no es cierto?, o convención constitucional en la cual los pueblos originarios tienen escaños reservados, donde se reconoce su relevancia, ¿no es cierto?, en nuestro país es algo fundamental. Y evidentemente los desafíos que nos planteas en términos de el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes indígenas, sus derechos políticos y en especial, ¿no es cierto?, el derecho a la asociación desde la perspectiva de la libre determinación, elementos que son
claves. Erika, entiendo que tenemos un pequeño intermedio, ¿no? Sí. Muy cortito para que veamos un video. Sí, bueno, Que nos uno va a ir de dando- uno de nuestros objetivos institucionales ha sido instalar en distintos niveles locales, escolares y gubernamentales la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes como una nueva forma de entender las relaciones entre este grupo de la población y el mundo adulto, e ir favoreciendo desde esta perspectiva que los adultos y las adultas y las instituciones del Estado asuman su rol de garante. Es así, por ello, la participación y opinión de niños, niñas y adolescentes en todo proceso social que les involucre es fundamental. Por ello queremos invitarles a continuación a ver un poco y a escuchar, ¿no?, la opinión de algunos jóvenes respecto de este proceso constituyente. Hola, mi nombre es Amanda, tengo 16 años y soy secundaria. La Convención Constituyente es parte importante de un proceso que parte en octubre del 2019, el estallido social, impulsado por nosotros, los secundarios. Desde este momento participamos en el estallido, en manifestaciones, en cabildos, en asambleas, hasta que las autoridades impusieron la manera en cómo se iba a determinar el futuro de Chile. En esta parte nosotros fuimos excluidos. ¿Por qué es importante que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes seamos parte de esto? Primero, y para mí lo más importante, que el Chile que se está redactando en esa Constitución lo vamos a vivir nosotros. Y segundo, me parece justo, no solamente impulsamos un estallido que continuó en un plebiscito importantísimo porque fue de participación histórica, sino que también seguimos involucrados en esto, en cabildos, en asambleas, nutriéndonos de opiniones, de ideas válidas que tienen que ser escuchadas, consideradas y no excluidas por una sociedad adultocentrista. Necesitamos espacios para dar nuestras opiniones e ideas y que éstas sean escuchadas y consideradas por la Convención Constituyente. No se olviden que el futuro de Chile somos nosotros. Mi nombre es Víctor Tapia y soy un estudiante del segundo año medio F. Y a través de mi experiencia y lo que he aprendido y analizado en la asignatura de Historia, me he dado cuenta de la importancia que tiene participar en este proceso constituyente, siendo un aporte activo en ideas e iniciativas sin importar nuestra edad. He sabido que no se nos permite participar en la toma de decisiones, porque somos adolescentes y estas se toman desde una perspectiva mucho más adulta. Es por esta razón que se torna realmente relevante escuchar nuestra voz y propuesta, para que en el futuro cercano y con la base de unas nuevas reglas del juego y con mayores oportunidades para los sectores populares y emergentes de la sociedad puedan ver la luz. Esperemos que con este proceso que ya comenzó se dé el tiempo necesario para escuchar a todos los sectores de la sociedad, ya que de esta forma construiremos una sociedad mucho más inclusiva, con mayores oportunidades y con una cancha mucho más pareja. Hola, mi nombre es Frida, tengo 17 años. Soy una adolescente, quiero ser parte de este cambio y creo que es importante que nuestra opinión esté en la Constitución. Ahora, el por qué en general los adultos se oponen a esto es por nuestra edad. Pero considero que sobre todo entre tercero medio, cuarto medio, que justamente en el curso en el que estoy, es un buen momento para empezar a tomar decisiones políticas, a poder votar en general. Porque puede ser un proceso más acompañado con los profesores, profesoras y el colegio en general para que nos eduquen y nos enseñen a investigar y a informarnos sobre lo que vamos a decidir. Y me parece, con todo este cambio y con toda la revuelta, que es un momento en el que podemos comenzar a involucrarnos en el futuro del país. Si bien, claro, lo podemos hacer de otras maneras, marchando, haciendo ruido en redes sociales, también queremos ser parte del sufragio. Y eso, me parece que es importante poder dar espacio a tanto la niñez como la adolescencia a ser parte de este proceso que es tan importante para el país. Eso. Bueno, siempre los y las jóvenes nos sorprenden, ¿no?
además tienen esa claridad, esa tranquilidad, ¿no es cierto?, para transmitir lo que piensan y los desafíos que tengo ahí, no sé si está bien, lo que piensan y lo que consideran relevante, ¿no? Ese es como el gran tema que nos convoca a todos y todas, ¿no? En este momento, cómo todas y todas podemos participar. Malucha, te vamos a convocar a ti ahora a que nos des tu opinión. Malucha es una gran amiga de la ASNU de hace muchos años, ¿ya? Ella es una actual convencional, ella es actriz, directora teatral, dramaturga y escritora. Y es integrante de la Comisión Temática de Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio de la Convención Constitucional. Yo creo que con ese largo nombre, la comisión tiene mucho trabajo, ¿no? Solamente ya desglosando el nombre, ¿no? Malucha, tú indicas que la participación de niños, niñas y adolescentes es un consenso entre la mayoría de los y las constituyentes. ¿Tú crees que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, ¿no es cierto?, serán considerados como base para asegurar la participación de ellos y ellas en el proceso constituyente? Hola, buenos días a todas, a todos. Muy emocionada de estar aquí, de verdad. Ver las fotos, ver el trabajo de ACNUR es realmente conmovedor. Con ACNUR hicimos un hermoso trabajo en relación a la memoria, un trabajo en distintas escuelas públicas, donde aprendí mucho en relación a la mirada adultocéntrica que tenemos, a la poco conocimiento profundo en relación a los derechos de los niños y niñas, y así que le tengo un profundo agradecimiento a ACNUR en ese sentido. De algún modo me preparó para este proceso desde esa perspectiva. Y en la comisión, en la convención en general, uno de los focos justamente es trabajar, participar, dirigirnos a grupos históricamente invisibilizados. Y dentro de ellos, por supuesto, están los niños, niñas y adolescentes, y hemos hecho un largo trabajo desde que entramos a la convención, muchos constituyentes en escuelas públicas, que están haciendo un intenso trabajo de escuelas constituyentes, con buenas metodologías, y ha sido hermoso escuchar a este universo de chilenos y chilenas, ciudadanos y ciudadanas, como todos y todas, que tienen tantísimo que aportar en realidad. Ahora, yo tuve una imagen cuando partió esto, y es que si hubiese elegido una asamblea o una convención paralela formada por niños, niñas y adolescentes, que hubiese estado sesionando a la par de todos nosotros y nosotras los mismos temas, y que hubiesen estado viviendo el mismo proceso que estábamos viviendo nosotros, y que los resultados de esa asamblea hubiese sido evidentemente vinculante y hubiese tenido una relación profunda con esta adulta. No pudo ser así por miles de razones, pero hemos ido aprendiendo en las audiencias a las que han llegado niños, niñas y adolescentes muchísimas cosas, como por ejemplo en que deben existir metodologías particulares para trabajar con los niños, niñas y adolescentes, en términos de tiempo, en términos de uso del espacio, en términos de escucha. Por ejemplo, son mecanismos de participación particulares para estos chicos, chicas y adolescentes. Por otro lado, también cómo se sistematiza el material que ellos traen y ellas, que muchas veces no es el mismo formato o maneras de cómo lo hacen los grupos adultos, digamos. Cómo poder integrar justamente las maneras particulares que ellos tienen de entregar su material. Algunos evidentemente entregan sus PowerPoint, pero hay otros que tienen otros modos de dar cuenta de sus expresiones y de sus opiniones. Y eso también tiene que ser considerado no solo en el proceso constituyente, sino que en todo el proceso que se viene para Chile.
poder abrir los modos de escucha, los modos de habla, son fundamentales, siento yo. Está todo el lenguaje corporal de los niños y niñas, que no debe ser aplacado ni silenciado. Está el lenguaje emocional, está su manera de entregar sus ideas, sus tiempos. Lo que quiero decir es que no solo debemos considerar y tenemos que considerar esas ideas y ponerlas en un lugar completamente igualitario con las de los adultos y adultas, sino que también hay un modo de expresarlas que forma parte de la participación popular y forma parte de la expresión que debe ser atendida y considerada, que proviene desde los niños, niñas y adolescentes. Yo he podido darme cuenta in situ, como digo, en estas muchas escuelas constituyentes del distrito que represento, que es el distrito 13, un distrito profundamente vulnerado de miles de maneras, en que ahí hay un potencial de sensatez, de creatividad, de belleza, de ideas, de interés además, y de información que absolutamente tiene que ser considerada. Existe hay una plataforma digital, digamos, que se está construyendo en la convención, que justamente atiende y va a sistematizar todo lo que proviene del universo de niños, niñas y adolescentes de manera particular y diseñada especialmente para ellos y ellas. Hemos diseñado además una serie de elementos de papelerías, por ejemplo, para que tengamos maneras como ellos también a través del juego, a través de herramientas lúdicas, pueden participar y cómo eso lo podemos recoger nosotros. Y me quedo hasta ahí. Muchas gracias. Súper. 1.000.000 de gracias, Malucha. Es súper importante, ¿no es cierto?, lo que se plantea en términos de facilitar los modos de participación que tienen los niños y las niñas, ¿no? Que son diferentes a los nuestros, evidentemente, y que tienen que dar cuenta también de sus diferentes formas de expresión. Y en esta lógica vamos a convocar a Luis Pedernera. Luis Pedernera, tú no sabes la alegría que nos da que hayas podido compartir con nosotros. Luis Pedernera es abogado, él es uruguayo, es miembro en segundo mandato del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y fue expresidente de este mismo comité. Y también fue presidente de la reunión de órganos de Tratado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Luis, el Comité de Derechos del Niño ha relevado permanentemente la importancia de la participación de los niños y niñas en todos los aspectos de la vida que les involucra, ¿no? Y, por tanto, de su actoría social. En relación a los procesos constituyentes, ¿qué aspectos ha relevado el comité y que debieran estar presentes en, por ejemplo, el proceso que estamos viviendo nosotros en Chile, de modo tal de asegurar que los niños y las niñas sean parte de este proceso? Buenos días. Gracias, Francis, por la invitación y felicitaciones por los 30 años. Para mí es un gusto poder estar acompañando el proceso chileno en estas pequeñas actividades que me permiten. Ustedes saben que el comité está en el proceso de examen a Chile. En mayo tendrá que ir el Estado a rendir cuentas al comité, y el comité a Chile en el 2015 le marcó la importancia de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en el proceso constituyente. Y en nuestra lista de preguntas para que el Estado armara el informe oficial, le preguntamos sobre esto que está ocurriendo hoy en Chile. Entonces, seguramente en mayo, el tema de la constituyente y cómo ha sido el involucramiento de los niños, las niñas y los adolescentes será un tema de conversación. Yo creo que Chile le debe en este proceso mucho a los niños, a las niñas y a los adolescentes. 2001, 2006, 2011 y 2019. Y
a mí me preocupa mucho cómo invisibilizan fundamentalmente a los estudiantes secundarios, que son adolescentes, bajo el mote de jóvenes. Preparando esta actividad, revisaba una publicación sobre el proceso de 2019, de octubre del 2019. Una publicación que se llamaba Saltar los torniquetes, publicada por Fondo de Cultura Económica. En la web se acompaña con pequeños videos, y saben que en ningún video se habla de los niños, se habla de jóvenes. Y yo creo que esa es una de los niños, de las niñas y los adolescentes, se habla de jóvenes. Y creo que jóvenes invisibiliza la potencialidad y la necesidad de incluir a este grupo postergado en los procesos sociales de nuestros países. Entonces, quería marcar eso, porque a mí me parece súper relevante, porque el proceso que vive hoy Chile se lo debe a los estudiantes que comenzaron saltándose las entradas al metro. Entonces, y no incluirlos es una tremenda injusticia, pero aparte es una violación a sus derechos. Para el comité no hay edad para participar. Y la prueba más clara de eso es que tenemos el tercer protocolo de peticiones individuales, y bajo el tercer protocolo cualquier niño, no importa su edad y su condición, puede presentarse al comité con una denuncia por violaciones a sus derechos humanos. Recientemente un adolescente danés se presentó reclamando derecho al voto, para que vean por dónde van algunos planteos. Un adolescente de 15 años quería involucrarse en la participación de los asuntos de su municipio. Dos cuestiones que son centrales. El artículo 12 de la Convención plantea dos condiciones sin las cuales no es posible participar. Una es escuchar a los niños. Pero la cuestión de escuchar a los niños no sería completa si después de escucharlos no tomamos debidamente en cuenta lo que los niños, las niñas y los adolescentes nos dicen. Esas dos cuestiones aparecen claro en el artículo 12 de la Convención. Yo, mirando críticamente el 12, creo que hay una cortapisas, porque el 12 dice en los asuntos que los afectan. Y esas cuestiones tienen el tufillo adulto en la Convención, porque qué cosas afectan y no afectan, y qué podemos decir que afecta y no afecta a los niños. Basta su voluntad de querer involucrarse en los procesos sociales para que estén legitimados para hacerlo. Y como bien se ha dicho en esta mesa, para participar y para que los niños se involucren en los procesos, es necesario cambiar y adaptarnos. Y los que tenemos que cambiar y los que tenemos que adaptarnos somos nosotros, los adultos. Para adaptarnos hay dos cuestiones fundamentales. Una, la edad, y la otra, la condición. Y hay cuestiones que son urgentes para eliminar en nuestras formas de relación con la infancia cuando queremos involucrarlos en procesos como estos. Primero, la ritualidad de nuestros convencionalismos. Segundo, la formalidad. Tercero, la burocracia. Cuarto, la información de calidad y adaptada. Y quinto, y una cuestión central, los tiempos. Los tiempos de la infancia no son los tiempos de nuestras burocracias. Si no ocurre esto, todo es gimnasia de participación. ¿Y qué quiero decir con gimnasia de participación? Es lo que ocurre los 20 de noviembre, el sábado, que vamos a celebrar 32 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, es hacer eventos que en lo único que redundan es en visibilidad adulta. Los hacemos a los niños legisladores por un día y luego eso queda en papeles al viento. Es central lo que está viviendo Chile, y la participación va a ser significativa si las estructuras estatales
se adaptan para hacer que la participación de los niños sea relevante y significativa. Si no, todas las estructuras van a mantener la hostilidad, que son los componentes que yo marqué en el relacionamiento con los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias, Luis. Muy claro, ¿no? O sea, quizás en nuestro país además estamos al debe porque ni siquiera tenemos una ley de protección integral de derechos, entonces casi termina siendo parte de la voluntad de las diferentes autoridades y espacios para abrirle participación a los niños, y esta participación real, ¿no? Esta participación significativa e incidente. Claramente siempre los tiempos se nos hacen muy cortos y a ustedes tendríamos que invitarlos a cada uno a hacer un seminario propio, ¿no? Quisiéramos hacerle una última pregunta y una ronda donde ustedes vayan respondiendo con total libertad. Nos hemos preguntado esto de ser sujeto de derecho, ¿no? Que Juan Ignacio relevaba al inicio, ¿no? Y no ser objeto de protección. ¿Cuán relevante es, consideran ustedes, que la Constitución reconozca a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y qué implica en la práctica, ¿no? Porque una cosa es que lo hagamos formalmente, porque formalmente lo tenemos, pero qué implica en la práctica que una Constitución, la nueva Constitución de Chile, tenga ese elemento sustancialmente establecido ahí. Juan Ignacio, voy a empezar la ronda en el mismo orden. Bien. A ver, yo creo que es muy relevante el cómo quede redactada la nueva Constitución y que estén estos conceptos centrales, ¿no? Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y otros, ¿no? El derecho al buen trato, el derecho a la participación, el derecho al juego, el derecho, ¿no? O sea, yo creo que el cómo quede redactado, los énfasis de esta nueva Constitución en términos de derechos, de principios orientadores, es fundamental para luego las bajadas legislativas, las bajadas en políticas públicas, las bajadas en programas concretos, en el fondo, donde el Estado tiene un rol activo, tiene que tener un rol activo, proactivo, y también obviamente con las redes de la sociedad civil, que en muchos casos sabemos funciona también esta lógica de colaboración, donde hay convenios, donde hay contratos, donde hay recursos públicos involucrados, subsidios, etcétera, pero que eso tiene que tener un respaldo constitucional, un marco constitucional, jurídico, legislativo, que vaya en una cierta dirección, digamos, ¿no? Si uno mira, cuando uno hace revisión de los textos jurídicos antiguos, ¿no? desde el siglo XIX o inicios del siglo XX, que tienen que ver con la infancia, o incluso a nivel constitucional, claro, está la manera en cómo está redactado, tiene que ver con el contexto de la época, el contexto histórico, el contexto cultural, muchas veces no solo adultocéntrico, sino que además patriarcal, ¿no? Patriarcal. Y yo creo que hoy día estamos en un momento de cambio de paradigma muy profundo, y en buena hora, digamos, ¿no? Donde creo yo el feminismo, por ejemplo, la constituyente paritaria, ¿no? Va a tener un rol, o los constituyentes de pueblos originarios. Entonces, todo ese lenguaje, que no es simplemente una cuestión semántica, sino que tiene que ver con una cosmovisión, unos valores, unos principios, una actualización en términos de derechos humanos, de cómo la comunidad internacional entiende hoy día, ¿no? los derechos humanos, y particularmente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que es muy relevante que estén, porque en definitiva la Constitución, en el contexto de Chile, en el contexto de superar concretamente la Constitución del 80, heredada de la dictadura, sabemos, con una visión conservadora, ¿no? Que como se impuso esa Constitución, redactada por un grupo de hombres, mayoritariamente liderados por Jaime Guzmán. O sea, en el fondo, toda esa concepción finalmente no es simplemente un texto jurídico, sino que tiene bajadas muy concretas, digamos, ¿no? Que se expresan en conflictos que tenemos no resueltos: la segregación escolar, el tema de la famosa discusión sobre la libertad de enseñanza, la concepción de familia, el tipo de familia, ¿no? O sea, son miradas conservadoras de la realidad, y que tienen impacto y que tienen bajadas concretas insisto, en políticas públicas, en programas, en recursos del Estado,
y en la manera de cómo se interviene, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es una nueva constitución para el siglo XXI, para las próximas décadas, con otros valores, otras visiones, profundamente democrática, participativa, etcétera, y que eso habilite cambios, habilite transformaciones, ¿no? Y por eso es fundamental tener en el fondo esta redacción. Y claro, y luego los contrapesos institucionales, ¿no? Sabemos cuántas veces las normas que se aprueban en el Congreso, que buscan a veces moderadamente correr el cerco de lo posible en términos de este andamiaje institucional y constitucional, terminan, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, donde sabemos que por mayorías conservadoras relativas terminan en el fondo retrocediendo respecto de estos pequeños y moderados avances legislativos. Entonces, ese es el desafío que está en juego, digamos, ¿no? Con el proceso constituyente y el proceso de cambios que vive Chile. Claramente, ¿no? Este es un desafío mayor. Nancy, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo quisiera un poco compartir las reflexiones que al efecto nos propone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? En la línea de que, como lo recoge en su informe del 2017, concebir a los... ¿no? La recomendación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es clave en el sentido que niñas y adolescentes deben ser considerados como titulares plenos de derecho. Y desde esa perspectiva me parece que es interesante la recomendación que hace la CIDH en el sentido de que esto es un proceso, que hay una progresividad en el proceso de participación incidente de los pueblos indígenas que nos debiera llevar a superar el edadismo como criterio, ¿no? Sino que básicamente a dar cuenta de que este es un proceso que deberá ajustarse a las particularidades de los niños, niñas y adolescentes y a su proceso de desarrollo cognitivo y también de maduración que nos debe permitir, ¿no? Que en las distintas etapas de su desarrollo puedan efectivamente participar en la toma de decisiones en distintos ámbitos, ¿no? Educación, salud, sexualidad, seguridad, en donde ha existido un proceso clarísimo de estigmatización y lo observamos claramente en nuestro país, ¿no? Cultura, vida familiar, pero también en su participación en los procesos judiciales y administrativos. Y otro estándar que me parece interesante poner sobre la mesa es que esta participación debe ser significativa y protagónica, ¿no? De modo que no esté mediatizada, ¿no? Por la representación de los adultos a la hora de garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, una participación incidente, real y seria, supone que los tomadores de decisión, en definitiva, le den cuenta a los niños, niñas y adolescentes de la forma a través de la cual sus decisiones han sido consideradas, pero también de las razones por las cuales alguna o todas han sido desatendidas. Entonces, la obligación de una participación de incidente impone la obligación del deber de motivación de los tomadores de decisiones cuando se refieren a la participación de niños, niñas y adolescentes. Y me parece que evidentemente no es solo el derecho de participación el que debe ser garantizado, sino que precisamente en la lógica de garantizar la condición de sujetos plenos de derecho en la comunidad política, los niños, niñas y adolescentes deben tener derechos políticos reales y por lo tanto el reconocimiento del derecho a voto a la adolescencia es fundamental. Yo creo que aquí es importante seguir algunos ejemplos del derecho comparado, particularmente Ecuador, que lo reconoce en su propia constitución política, el derecho a voto, o Argentina, que en la ley de ciudadanía ha incorporado precisamente
el derecho a voto de los niños y niñas adolescentes y de la adolescencia, como que me parece que sin lugar a dudas es central, sobre todo recogiendo los testimonios, ¿no? Cuando uno escucha a la primera lideresa y uno dice, pero obviamente, o sea, son los precursores del movimiento político, si no fuera por su acción política no estaríamos en este estado de cosas, y sin embargo estimamos que no están en condiciones de ejercer el derecho central al sufragio. Eso, muchas gracias, Nancy. Este es un tema clave, ¿no es cierto? Esta de no consideramos que tengan las competencias para, ¿ya? Y quien decide las competencias somos los y las adultas, evidentemente. O sea, esta lógica adultocéntrica sigue mandatando las formas de relación que el Estado tiene con la niñez y la adolescencia en nuestro país. Malucha, ¿cómo lo ves tú? A ver, varias cosas. Quiero compartir con ustedes, estaba aquí recogiendo algunas opiniones de niños, niñas y adolescentes en relación a qué derechos ellos quisieran que fueran garantizados en la nueva Constitución. Ellos hablan del derecho a ser quien soy, el derecho a ser feliz, a jugar, derecho a tener una familia que me pesque, derecho a tener una identidad, derecho a ser cojo, derecho a equivocarme todas las veces que quiera. Estos son algunos, tengo muchos sistematizados y registrados, y es muy conmovedor realmente. A ver, por un lado, lo que ellos expresan de miles de maneras en su propio lenguaje, un lenguaje que ojalá pudiéramos integrar nosotros. Evidentemente es complejo cómo vamos a lograr realmente acoger el tono, la manera, la esencia de lo que niños, niñas y adolescentes piden. Por supuesto, también están derechos políticos como votar, eso sí se va a consagrar. Estamos mayoritariamente de acuerdo en bajar la edad del voto a los 16 años, por ejemplo, pero siento que es aún más complejo y más sutil el espacio que tendríamos que abrir en el proceso constituyente para los niños, niñas y adolescentes. Hay mucho, por ejemplo, tiene que ver con el lenguaje, con el tipo de información. Nosotros los adultos hablamos de una manera completamente alejada y distante de los niños, niñas y adolescentes. Tendríamos que deconstruirnos por completo para poder hablar de una manera cercana, que tenga sentido para ellos y ellas real y profundamente. Siento también que hay una gran disputa dentro de la convención en relación a la educación, por ejemplo, si pensamos niños, niñas como sujetos de protección o sujetos de derecho, hay una fuerza grande dentro de la convención en relación a que las familias son las que tienen todo el derecho a educar a sus hijos y hijas como quieran, a elegir la educación. O sea, hay una preponderancia enorme respecto al adulto frente a los niños, niñas y adolescentes, y ese es un problema. Es un problema, es algo que se tiene que ir transformando también, como decía Juan Ignacio, estamos viviendo un tiempo de profundas transformaciones veloces además, y esto tiene que ver con esas transformaciones. Entonces, yo más bien quisiera o intentaría una constitución muy flexible, muy abierta, que acompañe este proceso de transformaciones, en la cual el tema de niños y niñas y adolescentes es muy protagónico, para que vaya abriendo cauce a que esto ocurra, porque hoy no va a ocurrir plenamente como todos sabemos que debiera ocurrir y como todos, no sé si todos, pero quisiéramos que así ocurra y como el país necesita además que así ocurra. Eso. Tenía apagado
quizás ahí hay un elemento clave de lo que está planteando Malucha, que lo ha dicho de diferentes maneras Juan Ignacio y Nancy, ¿no? Que es esta lógica de la propiedad de los niños por parte de los y las adultas, ¿ya? Esta cultura de que el niño es mío, la niña es mía y yo hago lo que quiero con él y mientras viva bajo mi techo yo determino su vida, ¿ya? Y esa es la lógica quizás que la convención intenta romper de manera más evidente y con mayor fuerza, ¿no? Pero que todavía nosotros y los sectores más conservadores, ¿no es cierto?, tienen un poder, ¿ya? Porque, digámoslo con todas sus letras, de incidir en la cultura hegemónica que tenemos, patriarcal y adultocéntrica, de manera importante, y a eso estamos desafiando. Luis, desde la perspectiva del trabajo que tú realizas, ¿cómo ves esto de la sola presencia de, comillas, el sujeto de derecho en la Constitución? ¿Qué implicaría en la práctica para que realmente fuese una aplicación posterior de ello? Antes, yo les tengo que ser sincero, a mí me gustaría mucho estar en el lugar que están ustedes en este momento para ver eso que está ocurriendo en Chile, que desde mi perspectiva es emblemático. Yo he usado en el comité el ejemplo de los estudiantes chilenos, de los adolescentes, para indicar que ellos son niños y niñas defensores de derechos humanos, que es la nueva forma que el comité tiene para llamar a estos niños que trabajan y luchan por sus derechos. La segunda cuestión es que no podemos pensar la participación de los niños en términos de la democracia representativa por la que nos identificamos los adultos. Tenemos que ampliar el horizonte porque vamos mal si arrancamos por ese camino. Una tercera cuestión, los niños son sujetos políticos, como aquí se dijo. El problema es que los adultos, el Estado y las instituciones les negamos permanentemente su capacidad de autorrepresentarse y organizarse. Y es con el único grupo social que ocurre esto. No pasa con las mujeres, en donde, por ejemplo, no sería tolerable que yo tomara la palabra para hablar en nombre de sus derechos. Pero en el terreno de la infancia, nosotros nos permitimos esa licencia. Hablamos en nombre de los niños sin que ellos nos hayan colocado en situación de representarlos. Y primero tenemos que reconocer que le estamos usurpando ese lugar. Y que es necesario generar condiciones para su representación y reconocimiento de su capacidad de autoorganización. La cuarta cuestión es que necesitamos la voz de los niños. Necesitamos su experiencia, no contaminada, diferente, diversa y rebelde. Esa perspectiva enriquece sustancialmente cualquier debate. Lo digo por la experiencia que tengo en el comité. Escuchar a los niños previo a un examen, a un Estado, cambia la lógica del diálogo con el Estado. Ellos viven y dimensionan los derechos desde una perspectiva que nosotros ya no la vivimos. Por ejemplo, en relación al juego. Nosotros no jugamos. Entonces, ¿quién nos puede decir cómo están los juegos en las plazas? ¿Qué problemas hay para dirigirse a jugar? Ellos, porque su experiencia es única. Y esa es la potencia que tiene. Y esa es la potencia que tiene para un proceso constituyente. Y termino. Yo creo que he visto que la Defensora de la Niñez ha presentado un documento de base a la constituyente. Ahí se plantean lo que Nancy habla del voto como una posibilidad. Me parece que eso es importante. Pero lo que veo del proceso de Chile es que todavía es tensionado mucho desde afuera. El Estado viene tarde en sus respuestas. Y es momento de que el Estado empiece a generar espacios para los adolescentes. No esperar a los movimientos estudiantiles, no esperar a la Defensoría. Es el momento de que se empiecen a abrir los canales
en las instituciones para que estos procesos sean procesos naturales, como ocurre con los adultos. Y termino, hace unos días vengo insistiendo con esto, porque hay un montón de eventos sobre los 32 años de la Convención. Yo encontré un texto de Giorgio Agamben, que dialoga con un viejo texto de Hannah Arendt, que está en los escritos judíos, en el que Hannah Arendt habla de ciertos grupos sociales como la vanguardia. Agamben dialoga con el texto de Arendt con una nota de pesimismo, diciendo que esos grupos, migrantes, niños, mujeres, que Arendt ubica como la vanguardia, y que dice Arendt, a partir de estos grupos, el modelo al que marchamos es Atenas, es una ampliación de la democracia. Arendt le dice en su texto, que con una nota de pesimismo, en este momento, con estos grupos sociales no vamos a Atenas, vamos a Auschwitz. Entonces, yo creo, y mi nota de optimismo y esperanza y de reivindicación del texto de Arendt es: los niños son necesarios para la constituyente chilena, porque son la vanguardia y con ellos se amplifica Atenas, se potencia la democracia chilena. Y ese esfuerzo vale la pena. No te escuchas, Francis. Tú me lo abriste y yo lo cerré. Ahí sí. 1.000.000 de gracias, Luis. Yo creo que los desafíos, ¿no es cierto?, que nos plantea los 4 invitados. Juan Ignacio se tuvo que retirar. Él nos había dicho al inicio, ahorita está iniciando una conversación con niños, niñas y adolescentes de una escuela en Valparaíso. Y tenía ya estaba comprometido a las 11:15 a estar con ellos y ellas, así que está siendo hipercoherente, ¿no es cierto?, con el día de hoy va a seguir con la conversación con niños y niñas. Ahora, además de agradecerle a ustedes el tiempo, ¿no es cierto?, y las reflexiones que nos han entregado, para nosotros como ASHNU, que somos una institución de la sociedad civil, que nuestro fundamental mandato es lograr aportar a la generación de una cultura en la cual los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean parte de la cotidianidad de la vida de todos y todas nosotras, ¿ya? Y que ahora, ¿no es cierto?, con los nuevos elementos que tenemos del feminismo, que no es nuevo, pero que han tomado fuerza, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, etcétera, ¿cómo somos capaces de reconocer las diferentes niñeces y adolescencias en su propia valía, ¿no? Y que se reconozcan en nuestro país como fundamento de la democracia. Y ahí rescato un documento de Barata de hace muchos años que decía que la democracia era buena para los niños, pero mayor aún, los niños eran buenos para la democracia. En términos, ¿no es cierto?, un poco desde la perspectiva que estaba planteando Luis, de cómo la mirada, ¿no es cierto?, de realidad que tienen niños, niñas y adolescentes es una mirada distinta desde otra posición en las relaciones de poder que existen en la sociedad, lo que nos permite visualizar, ¿ya?, como Estado, como país, que todo niño y niña que habite Chile, y en eso nosotros somos como institución súper categóricos, todo niño y niña que habite Chile tiene los mismos derechos y tiene que ser reconocido por el Estado y protegido para que pueda ejercer plenamente sus derechos. La lógica de la propiedad, que sigue estando fuertemente arraigada en nuestro inconsciente colectivo, es algo que tenemos que luchar cotidianamente contra ella. Y como institución, en nuestros 30 años, nos comprometemos a seguir en esa lucha. Nosotros consideramos que el sentido que tiene una institución como la nuestra, la ASHNU, es mantener, por una parte, esta alianza, ¿no?, con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus luchas, en la cual nosotros seamos un aliado de lo que ellos y ellas desean, pero por otra parte nosotros desde nuestro mundo adulto aportar de manera intencionada a la formación de los y las adultas en el enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ayer en un otro seminario que estaba, Isaac Ravenflat, que seguramente Nancy lo ubica, que es un abogado de la Universidad de Talca, de la red de Universidades por la Infancia, decía algo que me pareció muy interesante, que tengo que darle una vuelta, pero que
me pareció que es algo importante de tomar en cuenta. Decía, no es solo necesario que la Constitución diga que los derechos de los niños y las niñas son reconocidos en la Constitución, que se les reconoce como sujeto de derecho y que tenemos que tener un sistema de protección integral de derechos. Eso es como lo mínimo. Lo que se requiere, decía él, es que toda la Constitución esté cruzada por el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Que toda la Constitución en todos los ámbitos, medio ambiente, por ejemplo, veamos cómo el movimiento de jóvenes y estudiantes y niños y niñas y adolescentes en Escocia, ¿no es cierto?, con la COP26, mostró la fuerza, ¿no es cierto?, que tenían ellos y ellas para luchar porque protejamos la tierra. El desafío nuestro como institución en esos 30 años y en nuestro compromiso, y con eso cierro, es mantener, por una parte, nuestro mandato institucional, mantener un vínculo con todos ustedes que tienen un compromiso ¿ya? Real con los niños y niñas en sus diferentes ámbitos de acción, y que podamos lograr que nuestra constitución, esta nueva constitución democrática, ¿no es cierto?, garante de derechos, realmente llegue a todos y todas sin discriminación, y en especial reconociendo, ¿no es cierto?, a los niños y niñas en su valía como sujeto político, como sujeto social, como ciudadano y ciudadana de este país. No me queda más que agradecerle. 1.000.000 de gracias a todos ustedes, a todos los que nos participaron en el webinar, y les vamos a mandar un abrazo virtual grande. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Malucha, muchas gracias, Luis. Nos quedamos para vernos en otro momento. Muchas gracias a todos y todas, que tengan buen día. Oye, Muchas gracias, felicidades. Antes de irnos, muy pequeña, es que necesitamos ayuda. ¿En qué sentido? Necesitamos que nos envíen textos, insumos, todos los que estamos ahí, o muchos de las y los que estamos ahí, hemos abordado el tema, le hemos dado vuelta adentro, tenemos nuestras miradas, pero evidentemente necesitamos insumos de ustedes que han estado en este tema con tanta profundidad y compromiso para poder ir a defender con fuerza, con claridad y con mucho sustento teórico, argumentativo. Así es que yo quedo muy abierta a representarlos y representarlas dentro de la convención. Si ustedes me van también nutriendo de contenido. Así es que yo les pido eso. Asumimos el compromiso. Ahí yo voy a hablar con Luis para que nos haga llegar lo que él le parezca relevante. Bueno, Nancy, tienes por de pronto el solo hecho que nos comparta el PPT va a ser un aporte, y creo yo que la especificidad de cada grupo de niñeces y adolescencias que tenemos en el país requiere también una fundamentación explícita. Así que nos comprometemos, ¿ya? Malucha, contigo. Gracias. Para seguir aportando en el proceso constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muy bien. Espacio.